Buenas noches con todos. En mi grupo vamos a presentar en esta oportunidad el trabajo sobre calorimetría. Este trabajo está basado sobre el motor a vapor. Bien, daré paso a mi compañero Manuel para que les pueda hablar sobre la introducción. Buenas noches. Yo esta vez voy a hablar sobre la introducción del trabajo motor a vapor. Continúa, continúa. Ya, sobre la introducción. Uno de los más grandes inventos para el hombre desde la revolución industrial fue la máquina de vapor. Su proceso termodinámico consiste en transformar energía térmica generada por el agua en energía mecánica, al aumentar el volumen de gas por presencia del calor para luego aprovecharla para producir trabajo en este sistema. Así su vida cambió drásticamente. La máquina, impulsada por la energía producida por combustibles, es de convertir el calor en movimiento. Fue esto que permitió la aparición de mecanismos de enorme fuerza, que cambiaron tanto la forma de recorrer distancias como la manera de organizar y producir el trabajo. Y el primero de estos mecanismos fue la máquina de vapor. Es un tema muy importante y muy interesante para la formulación tanto práctica como teórica dentro de los campos de la ingeniería. Siguiente, por favor. Como objetivos generales, tenemos elaborar un motor de vapor casero que tome una energía térmica y la transforme en una energía mecánica. Otro sería convertir la energía eléctrica a energía lumínica. Convertir la energía eléctrica a energía lumínica, conseguir la expansión y contracción del vapor para que ejerza fuerza. Elaborar un generador eléctrico a base de vapor para transformarlo en energía eléctrica por medio de energía verde, que no contamine con los combustibles fósiles. Construir un prototipo para obtener energía eléctrica a base de un motor a vapor. Analizar cuál es el funcionamiento de la máquina, poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca de la termodinámica y poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase. Siguiente, por favor. La metodología. La energía química trata de la energía que posee un determinado cuerpo. Si bien siempre se podrá encontrar en la materia, solo se nos mostrará cuando se produzca una alteración importante de esta. Sobre la energía calorífica, todos los átomos que forman las moléculas de algún objeto se encuentran en constante movimiento. Pueden estar trasladándose de un lugar a otro o vibrando en un mismo lugar. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética a la que nosotros llamamos calor o energía calorífica. Siguiente, por favor. Eh, Sobre la energía calorífica, todos los átomos que forman las moléculas de algún objeto se encuentran en constante movimiento. Pueden estar trasladándose en un lugar a otro o vibrando. Este movimiento aplica que los átomos tengan una determinada energía cinética. Energía mecánica, forma de energía que se produce al convertir completamente en trabajo mecánico de modo directo, mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal. La energía mecánica se permanece siempre constante en sistemas conservativos y es igual a la suma de todas las energías potenciales y de movimiento de un sistema. Transmisión de la energía. La energía calorífica se puede transmitir de un cuerpo a otro por radiación, conducción o convección. Siguiente, por favor. Por conducción. Es es la transferencia de calor a través de un cuerpo sin transporte de materia. Algunos conductores son buenos, como el metal, y otros son malos conductores, lo llamamos aislantes, como la madera, el carbón y el azufre. Convección. Solo se efectúa en los fluidos, líquidos o gases. Consiste en una transferencia de calor de un lugar a otro. Radiación. Un cuerpo cuya temperatura sea mayor al cero absoluto emite una radiación infrarroja. Cuando encienden sobre un cuerpo opaco, estas
absorben la energía transportada. Siguiente, por favor. En un motor a vapor, la energía para calentar el agua se da por convección. Acá podemos ver un ejemplo, una imagen sobre la máquina de vapor, cómo funciona. Eh, Tiene una caldera, el vapor y hace girar la rueda. El movimiento del pistón en una máquina de vapor hacia adelante y hacia atrás es uno de los orígenes de la definición de trabajo mecánico, que se representa con la letra W, como fuerza, que se representa con la letra F, y por distancia, que es la letra D. La fórmula sería trabajo mecánico es igual a fuerza por distancia. Siguiendo, por favor. El calor. El calor, representado por la letra Q, es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema térmico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. Un aspecto de calor que conviene resaltar es los cuerpos no almacenan calor, sino energía interna. El calor es, por lo tanto, la transferencia de parte de dicha energía interna de un sistema a otro, con la condición de que ambos estén a diferente temperatura. Sus unidades en el sistema internacional son los julios, representados por la letra J. Bueno, Le doy pase a mi compañero para que siga explicando. bien. A continuación hablaremos también de las partes de calor como capacidad térmica o calorífica, que viene a ser, es una característica de cada cuerpo, es decir, que diferentes trozos de un mismo material pueden tener diferentes capacidad calorífica. Esta fórmula la representamos por C igual a Q entre la variación de temperatura. Luego está el calor específico, ¿no? Que es aquella magnitud escalar que indica la cantidad de calor que se debe de suministrar a una unidad de masa. Es una característica de cada material. Y la fórmula que representamos es CE igual a Q entre la masa por la variación de temperatura. Luego tenemos equilibrio térmico. Tomamos dos cuerpos a diferentes temperaturas y los colocamos en un ambiente aislado y observamos que uno de ellos se calienta mientras que el otro se enfría, ¿no? Hay una transferencia de calor entre cuerpos. Calorímetro. Es aquel recipiente térmicamente aislado que se utiliza para determinar el calor específico de un sólido o un líquido. La expresión relacionada a la cantidad de calor que intercambia una masa M de una cierta sustancia con variación de temperatura que experimenta es Q igual a M, que es la masa, el calor específico, por la variación de temperatura. ¿No? Aquí explicamos que C es calor específico de la sustancia o capacidad calorífica, ¿no? Es energía necesaria para elevar en un grado de la temperatura de 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son Joule sobre kilogramo por Kelvin, ¿no? Bien, luego hablamos del tema del valor de capacidad calorífica que puede determinar con apoyo de la teoría cinética de los gases ideales. Los valores respectivos para gases monoatómicos y diatómicos están dados en la siguiente tabla, ¿no? Aquí mostramos cómo se ha dividido el calor específico para monoatómico, que viene a ser 3 medios de R, el diatómico para 5 medios de R, la capacidad calorífica para 5 medios de R y 7 medios de R, ¿no? Para diatómicos. Donde R es una constante universal de los gases ideales, ¿no? En este caso, R igual a 8.31 Joule sobre mol por Kelvin. Bien, asimismo también hablamos del calor latente o calor de transformación de estado.
es la energía absorbida o cedida por una unidad de masa de sustancia al transformarse de estado de sólido a líquido. Tal calor se denomina calor latente de fusión, de líquido a vapor, calor latente de vaporización, y de sólido a vapor como calor latente de sublimación. Para esta teoría tenemos la fórmula que es Q igual a masa por la latencia por la velocidad, ¿no? El volumen, disculpa, por el volumen. Bien, aquí también tenemos el primer principio de termodinámica, que es trabajo externo igual a la variación de energía. Y acá también tenemos una fórmula que es más extendida, que es el trabajo menos el calor igual a la variación es igual a la variación de energía, o si no, igual a menos trabajo, si el trabajo es negativo, más el ingreso de calor, ¿no? Esta fórmula también se puede expresar como calor Q igual a trabajo más la variación de energía, o formación diferente del principio que es lambda por Q igual a lambda por trabajo más la derivada de, no, diferencia de energía, ¿no? La diferencial de energía. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo se ejerce la presión y hay una energía que se gana en cada movimiento, ¿no? Hacia abajo, como en el cuadro A y en el cuadro B, que hay mayor presión, ¿no? Trabajo realizado por el gas, trabajo mayor que cero, y Q absorbido por el gas, Q siendo mayor que cero, ¿no? Luego hablamos también de la ley de los gases ideales, la ley de Boyle, que abrevia estas observaciones. Establece que el volumen de una determinada cantidad de gas que se sostiene a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión que se ejerce, lo que se abrevia en la siguiente expresión, ¿no? Aquí observamos una tabla, ¿no? Que es la gráfica de presión sobre volumen, ¿no? Que es una gráfica, una parábola, ¿no? En el otro caso, si es en presión por el volumen, es una recta, ¿no? Diagonal. También hablamos de las leyes generales de gases, otra puede ser presión por volumen es igual al número de moles por el R, que es la constante, por la temperatura. Aquí tenemos en la tabla las unidades, ¿no? De representación. Si usamos 0,08, ¿no? Por lambda menos la fórmula de atmósfera sobre mol por Kelvin, ¿no? Y aquí también tenemos propiedades que se mantienen constantes, ¿no? La ley de Boyle, presión por volumen igual constante. La de moles, la presión de Charles es volumen sobre temperatura igual a una constante. Y la presión de temperatura de Avogadro, que es volumen sobre el número de moles igual a una constante. Bien. También tenemos la dilatación térmica. A mayor temperatura, las moléculas son más rápidas y tienden a separarse. La dilatación térmica superficial en nuestro proyecto cumple con la siguiente fórmula, ¿no? Acá podemos observar que la dilatación hace que el material se expanda, ¿no? En una superficie E sub 0, vemos que esa es la variación, ¿no? Aumenta según el tipo de material, ¿no? Y aquí podemos observarla en la siguiente fórmula, ¿no? Bien. Ahora, le voy a dar paso a mi siguiente compañero para que pueda explicarle un poco más sobre el tema del experimento que hemos realizado sobre el motor a vapor. Muy bien, buenas noches. Voy a hablar sobre los materiales. Los materiales que hemos implementado para este experimento son 2 latas de aerosol, 3 tarros de leche, una tabla de 50 centímetros por 33 centímetros, 6 CDs, un Soldimix de 10 minutos, del secado de 10 minutos, 2 rodajes de 8 milímetros de diámetro interno, un perno de diámetro de 8 milímetros por 7 centímetros de largo, 10 terminales eléctricos de 3.5 milímetros de diámetro interior, 9 pernos de 3 milímetros de diámetro por 2.5 centímetros de largo, 2 metros de alambre galvanizado, número 16, un tubo de cobre de 5,8 por 7 centímetros de largo, un tubo de cobre de 3 octavos por 19 centímetros de largo, 2 abrazaderas de media. Siguiente, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento. El trabajo realizado en este proyecto será descrito por los siguientes pasos. Buscar los materiales requeridos, construcción de los 2 tanques para caldera. Se debe retirar los pulsadores o boquillas que tenga la lata del aerosol y sellarlas herméticamente con el estaño. En la parte lateral superior se debe realizar una perforación de 1/4 de diámetro, donde se instalarán la caldera de 5/16 para la salida de vapor. También debemos revisar que los tanques estén sellados herméticamente por la parte superior donde se encontraba la boquilla, para así tener una única salida por las cañerías y no perder presión de vapor. Siguiente, por favor. Construcción del cuerpo de motor. A uno de los tubos de cobre de 10 centímetros de largo se le realiza un agujero de diámetro de 5/16 a una distancia de 4 centímetros de uno de sus lados, separados, ¿no? Al tubo de 5/8 se le soldará una moneda de 10 centímetros a uno de sus 2 extremos con un agujero de 5/16 de pulgada. A otro de tubo de 3/8 se le realizará un hueco de 5/16 a una distancia de 2 milímetros de uno de sus lados, donde se soldará con el lado donde fue soldado la moneda de 10 céntimos en el tubo de 5/8 como muestra la figura. A ver, pueden visualizar la figura de la soldadura que se realizó. Siguiente diapositiva, por favor.